En un mundo en el que cada vez más la construcción debe tener en cuenta el medio natural, la ponencia inaugural del Congreso lleva por título «Construir edificios como árboles». Correrá a cargo de Salvador Rueda, presidente y director de la Fundación Ecología Urbana y Territorial. También fue fundador y director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona entre los años 2000 y 2020. Salvador es ecólogo urbano, podemos decir de él que ha concebido un nuevo urbanismo, el urbanismo ecosistémico, y una nueva célula urbana, la supermanzana. Con él, con Salvador, comienzan las interesantes ponencias en Contar 2024. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos Técnicos, a su presidente, a su secretario general, al Consejo en general también. Es un honor para mí estar hoy aquí y espero que mi intervención arroje una cierta luz sobre dos mundos que se separaron en algún momento, todavía están separados, y que deberíamos de unir de nuevo, puesto que el futuro depende de ello. Voy a intentar ser lo más sintético posible. Y la idea es que entendamos que en los ecosistemas naturales los árboles juegan un papel similar al que los edificios lo juegan en las ciudades. Y mi intervención va a ir, digamos, por esta senda para que puedan entender lo bueno y lo mejor que tenemos a nuestro lado y del cual tendríamos que aprender. Alguien dijo que las metáforas a veces son mejores que la descripción de la realidad. Yo creo que en este caso podemos aprender muchísimo, yo al menos lo he hecho como ecólogo urbano, y la verdad es que nos va a arrojar mucha luz de cómo podemos afrontar la construcción y el urbanismo en nuestras ciudades, que en estos momentos pues, tienen una serie de déficits, generan una serie de impactos que deberíamos evitar, como así lo hacen los árboles en los ecosistemas naturales. Esta es la ciudad de Barcelona con sus edificios. Tiene un aspecto bastante similar. De hecho, esta es una realidad de una ciudad compacta, una ciudad compleja, una ciudad mixta en usos, en donde se desarrolla con una vida muy vibrante su posición ante el mundo. Ellos también hacen lo mismo. De hecho, están ahí unos al lado de los otros y ya veréis qué maravilla generan. Lo mismo que nosotros podríamos ser capaces de generar un lugar maravilloso para vivir, pero como vais a ver, pues no estamos mucho por la labor seguramente porque atendemos a una serie de objetivos y de intereses que no son los mejores para la calidad urbana y la calidad de vida de los que en las ciudades habitan. De hecho, también hay una serie de ecosistemas en la naturaleza en donde, ahora mismo estoy representando una dehesa extremeña, en donde se pueden disponer los árboles en posiciones no tan juntas como las que veíamos en la imagen anterior. Pero eso es fruto de que el ser humano lo que ha hecho ha sido acomodar esa realidad para sus intereses. Ha simplificado el bosque, no ha simplificado la biodiversidad, porque es mucho más biodiversa que incluso que los bosques. Tiene, digamos, estas características por razones que ahora yo no puedo explicar, pero que es fantástico, estúdienlo porque es maravilloso. Pero nosotros también tenemos formaciones muy parecidas, pero un poco desastre. Porque eso es de una simplificación tremenda. Es poner, digamos, el territorio al servicio de la construcción sin ton ni son, generando unos procesos de urbanización muy simplificados a expensas, digamos, de intereses económicos, de una ganancia muy rápida en poco tiempo, pero que tienen un impacto sobre el propio territorio y también sobre el planeta
que no nos podemos permitir. De hecho, las ciudades, tal como las estamos concibiendo de un tiempo a esta parte, son los principales agentes del actual impacto en el planeta, el principal. Y es fruto, digamos, de una organización errónea. En un momento determinado, esa simplificación que venía de la mano de una buena idea, que era la de compatibilizar las distintas funciones urbanas y usos que el movimiento moderno, con Le Corbusier a la cabeza, propusieron, llegaron a una situación de funcionalismo y de zonificación por usos y por funciones en el territorio que nos ha llevado al desastre. La actual situación de generación de emisiones de gases de efecto invernadero, de consumo de energía, tienen que ver con la forma en que hemos organizado el territorio y en particular nuestras ciudades. En una ocasión, en el Colegio de Ingenieros de Caminos en Madrid me preguntaron ¿y qué tenemos que hacer después de mi intervención? Dije, pues no construyan ninguna casa unifamiliar más. Se quedaron un poco parados. Pero al final me aplaudieron, ¿eh? Pero es que era así. O también tenemos árboles singulares en el medio de un campo cultivado en donde la simplificación por parte del humano, que compite con el resto de especies para poder extraer y obtener una buena cosecha, pues hace que pues aparezca un árbol, pero no mucho más. Porque lo que le interesa es producir. Bien, está bien. Nosotros también tenemos este tipo de intervenciones con una edificación, digamos, singular ahí puesta en un lugar maravilloso. ¿Vale? La naturaleza nos lo regala en este caso. Los árboles, voy a ir desgranando algunas de las características de los mismos y vamos a ver hasta dónde llegamos nosotros. Porque los árboles son seres vivos que son autosuficientes en energía. Captan la energía que ellos necesitan. Nuestros edificios no. En consecuencia, nosotros vemos cómo esa energía solar llega a un bosque y hay un montón de organismos que viven de esa energía y desarrollan una serie de estrategias para captarla de distinta manera. Se elevan, se extienden, se generan, digamos, una especie de paraguas de captación maravillosos o se van captando la luz que les llega porque su posición dentro del ecosistema es distinto, pero todos son autosuficientes en energía. Incluso algunos tienen hasta, no son árboles, pero bueno, en cualquier caso son plantas macroscópicas que captan la energía solar en todo su cuerpo. Nosotros, esta es una imagen de una parte de una ciudad, en donde podemos apreciar aquí pues, las edificaciones, el espacio público, y tenemos tres niveles: el nivel de la cubierta, el nivel de superficie y el nivel en el subsuelo. Cuando nosotros planificamos, normalmente nos olvidamos de la cubierta y del subsuelo, tan solo son elementos residuales, cuando en realidad tendrían que entrar en nuestra ecuación edificatoria en todos sus términos, cosa que los árboles sí hacen. Nosotros, en principio, podríamos desarrollar, tal como dibujamos en varios de los proyectos de urbanización que hemos propuesto para convertirlos en ecobarrios, pues podríamos, no sé si se ve, sí que se ve. Nosotros somos capaces de captar, ¿vale?, la energía con paneles solares. Esta energía la podemos conectar, por ejemplo, con un acumulador estacional de energía, que es agua, un gran depósito de energías muy, muy bien aislado, en donde podamos captar, por ejemplo, el sol, que durante el verano es muy fuerte y que nos podría, con agua caliente o con sistemas de paneles híbridos de generación de energía eléctrica y agua caliente, podríamos ir calentando ese gran receptorio, de manera que en invierno tuviéramos ese inmenso depósito, pues como mínimo a 30 grados, si no a 60 grados, dependiendo, digamos, del momento en el que lo pillemos.
Pero en cualquier caso, ya tendríamos un foco fijo, un foco frío que estaría a estas temperaturas, que nos permitiría con una de estas bombas de calor modernas, las inverter, nos permitiría hacer un salto muy pequeño de temperatura para tener una climatización al 100% en cuanto al calor. Podríamos conectarnos también con el subsuelo, puesto que el suelo está normalmente a unos 15 grados centígrados de temperatura, nos permitiría en el verano tener la refrigeración adecuada por el salto que representaría el tener una temperatura mayor en el exterior. Por tanto, podríamos tener el 100% de la climatización, ahora no lo tenemos. Por otra parte, este sería, digamos, el esquema que les comentaba yo antes. Aquí ustedes pueden apreciar la captación, el gran depósito de almacenamiento, esta bomba de calor, y luego, digamos, tendríamos un otro depósito, digamos, inercial. Naturalmente podríamos conectarlo, o deberíamos conectarlo a una caldera por si un caso, siempre, digamos, tener los elementos de seguridad, pero en principio tendríamos la posibilidad de tener el agua caliente sanitaria y la climatización aseguradas al 100% con energía renovable, ocupando en este caso el 70% de las cubiertas. No solamente para agua caliente, también para electricidad, ¿de acuerdo? Este sería el sistema, que no lo hemos patentado. Hemos hecho un proyecto, eso es un proyecto europeo, no lo hemos patentado porque solamente que cambies la dimensión o las características del depósito ya no sirve para nada la patente. Pero bueno, en cualquier caso nos permite tener procesos también para el verano y para el invierno para conseguir lo que les comentaba yo antes de la climatización. Otro de los trabajos que hicimos en su momento fue saber, en el libro que yo publiqué que se llama Regenerando el Plan Cerdá, es saber cuánta es la energía, perdón, cuál es el número de plantas que podríamos hacer autosuficientes con energía solar, con, digamos, con unas características técnicas de la captación, digamos, las que tenemos ahora, sin inventarnos nada. Cuando crezcan los rendimientos de captación, pues seguramente iremos a más cantidad de plantas. Ahora mismo podríamos llegar, como verán luego, a unas 3,8 plantas de autosuficiencia con energías renovables. Atención, 3,8 plantas con un elemento de restricción previo, que es el dar la energía en régimen basal, es decir, la energía que necesitamos para vivir dignamente, no para despilfarrar la energía. Por tanto, nos tenemos que poner de acuerdo en cuál es esa energía basal. En el momento en que lo sepamos, podemos desarrollar una cantidad de políticas relacionadas con ello magníficas. Por ejemplo, la familia que no se pase de ese régimen basal, la energía tendría que ser prácticamente gratis. En el momento en que uno se pasa, tendría que crecer en una curva exponencial en proporción al consumo que se genera en relación a esa energía de base. Todos los problemas relacionados con la pobreza energética y tal, todo eso se iría al traste. Es decir, tendríamos la posibilidad de dar un salto tremendo. Además, el sol, como es gratis, entre comillas, pues es magnífico. Por tanto, ¿esto lo podríamos desarrollar? Pues claro. En consecuencia, tenemos posibilidades tremendas. En una conferencia que yo di en el Senado hace ahora, me parece que son 3 años, les planteaba eso, porque se trataba de ir a buscar cuáles son las fórmulas para poder llegar al 2050 con ciudades neutras en carbono. Una de las piezas clave es ahorrar. Y el ahorro empieza precisamente por no consumir. Y, desgraciadamente, el órgano más sensible de la especie humana es el bolsillo. Por tanto, si uno sabe que si no se pasa no le cobran, no se pasa. Así de claro. En consecuencia, tenemos asegurado prácticamente el 50% del consumo actual, ¿eh? Ojo. Solamente con un elemento clave, yo soy psicólogo también, ¿eh? Y por tanto sé lo que estoy diciendo. Y, digamos, estas cuestiones son claves
para poder planificar como yo he hecho, digamos, en toda mi vida, prácticamente en todos los vectores que os podáis llegar a imaginar. Pues bien, llegamos a los 3,8. Si resulta que luego cubrimos, por ejemplo, en un edificio de 4 plantas, cubrimos con paneles solares, en este caso podrían ser, por ejemplo, vidrios, luego les comentaré el papel que puede tener el vidrio en todo esto. La primera, la planta de arriba, que fueran vidrios, digamos, captadores de energía, ya los hay, pues tendríamos 4,4 plantas, simplemente. O sea, podríamos ir ensayando y si la eficiencia se incrementa de captación, pues imagínense ustedes. Es decir, podríamos ir avanzando en esta línea, digamos, entendiendo que lo que estoy diciendo aquí es para energía total, energía eléctrica. Al final, todo va a ser eléctrico. Todo quiere decir todo. Lo vamos a hacer funcionar con energía eléctrica. Bueno, esta es la fórmula, digamos, que nos permite equilibrar lo que es la producción y el consumo a partir, digamos, de una serie de características que me permiten llegar a este resultado. Otro de los elementos que ustedes también buscan cuando construyen es que haya una buena ventilación. Bueno, pues la circulación pasante del aire para que refrigere los edificios y las casas, la ventilación cruzada, pues es un elemento clave, pero le tenemos que ayudar. Tenemos que hacer, digamos, las oberturas, digamos, de los cerramientos adecuados, la posición de los propios edificios de manera adecuada, la orientación es clave. En este caso, en el siglo XIX, a mitades del siglo XIX, un señor que se llamaba Ildefonso Cerdá, que fue precisamente el que acuñó el término de urbanismo, este señor pretendía resolver los problemas higiénicos que tenía las ciudades y que con el urbanismo que él proponía podía mitigarlo en buena medida porque buscaba resolver los problemas de estancamiento, entre otros, de estancamiento del aire. Quería que se dispersara el aire. Entonces, la posición que hace de los edificios, de las manzanas en el ensanche de Barcelona, como pueden ustedes apreciar, prácticamente coincide con los flujos, con las ventilaciones, digamos, preponderantes durante el año, ya sea en invierno, sea en verano, dependiendo de la orientación, digamos, que tenemos norte-sur, oeste-oeste. Lo que buscaba precisamente es la máxima dispersión y para eso los canales, los tubos, digamos, de las calles, los túneles de las calles, los ponía en posición para que se despejara al máximo y se dispersara al máximo los volúmenes de aire que pretendía que no se confinara. Por otra parte, sus propuestas, digamos, de edificación son las que están, las tres primeras. La de la derecha es a la que hemos llegado fruto de la avaricia de los que siempre, digamos, han querido pues, construir al máximo posible. Pues muy bien, a partir de ir cambiando las ordenanzas en la ciudad, pues se ha ido cada vez macizando más. Claro, esto va en detrimento de la posibilidad de ventilaciones mayores, porque la circulación del aire queda más confinada. Tenemos, digamos, espacios cerrados que tienen más dificultad para que esa ventilación cruzada dentro de los edificios pues, sea más complicada. Por tanto, tenemos una serie de posibilidades aprendiendo de la naturaleza, pero también con el agua. Con el agua, nosotros tenemos esta imagen en donde ustedes pueden apreciar aquí, no sé si lo aprecian desde arriba, pero aquí hay un volumen de agua, un reservorio de agua, un colchón de agua, que además de tener un papel de aislante, porque el agua es fantástica para el aislamiento, además de tener ese papel aislante, tiene otro papel que es proporcionar agua con una determinada calidad que no es necesaria que sea potable. Cuando nosotros potabilizamos el agua, lo que tenemos es digamos, un recurso que lleva una mochila de materiales y de energía que no es pequeño, porque lo hemos limpiado a tope, etc.
En cambio, es bastante absurdo que nosotros utilicemos ese agua que acumulamos en las cisternas de nuestros sanitarios, nuestros watercloaks, y que inmediatamente cuando tiramos de la cadena se contamine. Ese agua no tiene por qué ser potable, ¿o no? Es estúpido desde el punto de vista ecológico. Por tanto, si yo tengo la posibilidad de captar agua de lluvia y conectar con el acuífero, sin necesidad de tratar ese agua, y llevarlo a esa posición, pues prácticamente me puedo ahorrar entre el 30 y el 40% del agua que consumimos domésticamente. De una tacada, simplemente porque pensamos las cosas un poco bien. Si además incorporamos sistemas de una nueva canalización con aguas marginales, para un montón de usos, para limpieza de calles, para la industria, incluso también para la agricultura y también para la edificación, digamos, para usos que no son necesarios, no es necesario utilizar una calidad del agua como la que estamos utilizando en estos momentos. De hecho, es el urbanismo de los 3 niveles. Es decir, tenemos la posibilidad de tener reservorios en la parte superior, en la parte inferior, y utilizar ese agua para esos usos, como comentaba, que no son necesarios que tengan la calidad que ahora mismo utilizamos de forma, yo diría que un poco razonable. ¿De acuerdo? Al final, cerrar el ciclo hídrico es básico. Hoy, más que nunca. Sino que se lo pregunten a los andaluces y a los catalanes. Yo vengo de Barcelona. Eso, estamos a punto de la catástrofe. Catástrofe es catástrofe. ¿Quién va a ir a Cataluña si no hay agua? ¿Qué inversores van a tener, van a decidir implantarse en un lugar en donde se pone en riesgo lo que ellos van a producir? Nadie. Eso se hunde. ¿No lo ven? Es tremendo. El agua ahora mismo con el cambio climático es un factor limitante de primer nivel. Tenemos que cuidar cada gota de agua, en todos los sentidos, porque nos da unos servicios ecosistémicos maravillosos. Nosotros no, lo utilizamos como si... ¿Entendéis? O sea, no tiene sentido. De hecho, dependiendo del tipo de edificación, de la tipología edificatoria que construyamos, tendremos unos consumos u otros. En este caso tenemos a San Adrián de Besós, en donde en el color naranja estamos representando las edificaciones plurifamiliares. Y en color verde las adosadas y las amarillas son las unifamiliares. Ya se ve que es un lugar, digamos, en donde se construye como ciudad compacta. Claro, la cantidad de litros por habitante y día que se consume en este lugar es de 98. El de Barcelona entera es de 104. En algunos lugares de la Costa del Sol son de 500. ¿Vale? En California son de 500. O sea, es una locura. En definitiva, depende de lo que hagamos, claro está. ¿Vale? Ahora aquí ya tenemos una mezcla más grande. Claro, el consumo de agua crece. O más grande todavía crece más, hasta llegar a más de 200 en algunos lugares. En este caso, tenemos, ejemplificado aquí por los colores y por el consumo de agua, que es la línea que está debajo de cada una de estas líneas en colorines, ¿vale? Para verlo más claro, o mejor dicho, en relación al consumo de agua, tienen esta gráfica. Depende exactamente de la tipología edificatoria de la que nos dotemos. Por tanto, hemos de hacer ciudades compactas por 1000 razones, ni lo duden. Mi urbanismo ecosistémico está basado en un modelo que es compacto en su morfología, que es complejo en su organización, que es eficiente metabólicamente y que no deja a nadie fuera, no excluye a nadie porque es cohesionado socialmente. Esos 4 ejes son claves porque son la base de la ciudad mediterránea, amigos, que las hemos olvidado
con esos vientos que vienen del mundo anglosajón. Cuando nuestro principal patrimonio como españoles son nuestras ciudades y nos las hemos prácticamente cargado en buena medida, ¿eh? O sea, a ver qué hacemos, arquitectos técnicos. Es muy importante. Claro que no es responsabilidad solo vuestra, sino de todo el mundo que está tomando decisiones sobre esta cuestión. Y no sé si lo sabéis, pero tenemos un recorrido muy pequeñito, en tiempo, antes de que suceda no sabemos qué. Pero viene a una velocidad de vértigo. En relación a los materiales, podríamos construir de una manera distinta. Podríamos utilizar materiales que estuvieran más de acorde con utilizar menos recursos naturales y además que fueran, digamos, emisores de gases de efecto invernadero en la menor cantidad posible. Pues claro, para ello necesitamos, en estos 4 elementos, la posibilidad de optimizar, ¿vale? Los diferentes elementos, los diferentes estadios en donde podríamos conseguir que esas emisiones de gases de efecto invernadero se redujeran. Uno de ellos sería utilizar, pues yo qué sé, materiales naturales, la madera. Ahora mismo se está construyendo mucho en madera, naturalmente. El segundo es optimizar los materiales de los subsistemas. Por ejemplo, en las estructuras y sustituyendo el resto de los elementos pues, por materiales reciclables o reciclados y reciclables. El tercero sería, pues eso, reduciendo el número de subsistemas, que los muros de carga fueran, digamos, con materiales lo menos emisivos posibles, pero el resto podría ser más flexible. Y el último es utilizar ya directamente materiales reciclados y reciclables. De hecho, yo recuerdo que al alcalde de Bogotá, en su momento, que ahora es el presidente del gobierno, le dije, oye, vosotros ahora mismo estáis generando 18 millones de toneladas de materiales de la construcción por demolición. Pues construir en esta cantidad, no construyáis más. Darle la vuelta, cerrar el ciclo, porque claro, tenéis una ciudad de más de 8 millones de habitantes. O sea, claro, eso es brutal, la cantidad de recursos naturales que se necesitan para alimentar un monstruo de esas dimensiones. Démosle la vuelta. Y aquí, digamos, tendríamos 3 escenarios. Uno que sería el actual, ¿vale? Pues eso, con cimientos, estructura de hormigón armado, cerramientos cerámicos, aluminio, en fin, yo qué sé, todo lo que estamos utilizando ahora, que eso tiene un equivalente entre 650 o 600 y 750 kilogramos de dióxido de carbono por metro cuadrado. Podríamos utilizar los 4 elementos que hemos planteado antes y llegaríamos a la mitad de esas emisiones. Y todavía podríamos ir más allá utilizando solo los materiales reciclados y reciclables, en donde podríamos llegar a los valores cercanos a los 200 kilogramos de CO2 por metro cuadrado. Ahí nosotros lo ensayamos en ese proyecto de Ecobarrio en Figueras, en donde naturalmente uno de los elementos, digamos, más que podríamos prescindir y que condicionan más la edificación es precisamente los aparcamientos subterráneos. Un aparcamiento subterráneo te condiciona todo el edificio. Sácalo fuera. Tenemos que hacer edificios técnicos, además a una distancia similar a donde tienes una parada de autobús o de metro. Ahora, ¿puedes llegar hasta la puerta? Sí, pero aparcarlo puedes aparcar allí. Esos edificios se tienen que hacer de manera flexible, de manera que puedan transformarse en edificios distintos, de oficinas o de lo que fuere. Es una barbaridad hacer lo que hacemos. Desde el punto de vista ecológico es una barbaridad. Por tanto, proyectémonos en el futuro. La planificación está para modificar las tendencias y no para que se planifica. Y, por tanto, quiere decir que si yo tengo un edificio de estas características y resulta que el modelo de movilidad que se nos viene encima ya no estará basado en la tendencia de artefactos. Cada vez más se irá a un coche compartido,
cada vez más se irá a la movilidad como servicio. Si es una movilidad como servicio, quiere decir que tú tendrás la posibilidad de acceder a cualquier parte donde tú te quieras dirigir, con medios distintos, pero no tienes por qué tener tu coche. ¿Entienden? Ahora mismo, en esa ciudad de Bogotá, la cantidad de viajes que se hacen con coches compartidos con conductor, los Uber, los Cabify, todo eso es brutal. ¿Entendéis? O sea, luego será, digamos, también que lo puedas utilizar. Y luego ya serán los coches autónomos que serán compartidos sí o sí. Y no está tan lejos. Por tanto, proyectemos el futuro en estos términos. Los consumos que se pueden ahorrar con esta visión de futuro son muy grandes. Este es un edificio de la Col, aquí en Barcelona, que es un edificio de madera muy celebrado. O también tenemos que los árboles sueltan parte de los elementos vegetativos que les han permitido ir creciendo, los sueltan para luego volverlos a tomar como nutrientes. Nosotros tendríamos que hacer algo similar. Yo tuve la suerte de redactar el plan de gestión de residuos urbanos municipales, también los inertes, de la metrópoli de Barcelona. Y fuimos a visitar un montón de plantas en lugares que están más avanzados como en el que nosotros, por ejemplo en Alemania, en otros lugares, en Austria, en donde podíamos ver plantas en donde prácticamente todo se reciclaba. La cantidad de áridos que se tenían que nos ahorrábamos era tremenda. Pues no sé por qué no lo hacemos. Está todo ya estudiado eso. ¿De acuerdo? Por tanto, tendríamos que cerrar esos ciclos. También tuve la oportunidad de definir, de redactar el plan de residuos municipales, también los industriales de Cataluña. Y ahí salió este modelo. Al final lo que tenemos que hacer es, si nosotros tenemos esta cantidad de materiales, de recursos materiales que sacamos del globo para llevarlos a la ciudad y luego, una vez utilizados los objetos, meterlos en unos contenedores, hombre, en su momento, cuando yo hice el plan de la metrópoli de Barcelona, el porcentaje de materiales recuperados era del 4%. Del 4%. No había la separación de la materia orgánica. Todavía hay municipios ahora que no tienen la separación de la materia orgánica. Ahora mismo tenemos un 40% de recuperación de materiales. No está nada mal. ¿Podemos ir a más? Sí, debemos ir a más. Y eso quiere decir que estos flujos, que son los de reciclaje, que son los que se inyectan en forma de papel reciclado, de vidrio, de metales o de lo que fuere, ¿vale? Era muy pequeñito y aquí es muy grande, con lo cual el tamaño de estas flechas se va reduciendo en la medida que soy capaz de inyectar en la maquinaria productiva flujos de materiales que previamente he recuperado y que los he inyectado en las buenas condiciones que son necesarias para que se conviertan en los mismos objetos que tenía antes. Esto es un mundo, ¿eh? Inventaron el ascensor los tíos. Ahí los tenéis. Suben hacia arriba cantidades ingentes de nutrientes y bajan hacia abajo con la savia neta para alimentar las distintas células. A veces tienen más de 100 metros de alto. Todo eso viene fruto, digamos, de los procesos de evapotranspiración, que son fantásticos, que generan, digamos, una cadena de moléculas de agua que las van estirando hacia arriba hasta llegar, digamos, a la copa de los árboles más altos. Y ahí tenéis un ascensor nuestro y los ascensores que hay a su lado. Hay una cosa que yo creo que es muy interesante como idea, es que cuando pensamos en los ecosistemas y en los bosques de los ecosistemas naturales, nos fijamos en los movimientos de las aves, de algunas ardillas, de algún mamífero que podamos llegar a ver, difícil, pero bueno, lo importante en los ecosistemas naturales son los movimientos en vertical, no en horizontal. Son movimientos inmensos de materiales que suben y bajan, no que se mueven horizontalmente.
que es el de los animales fundamentalmente. Eso es mínimo minimorum en comparación a lo que se mueve en estructuras de este tipo. Están adaptados a las condiciones del medio con cerramientos inteligentes. Ahí tenemos una situación en invierno en donde los estomas están cerrados, o mejor dicho, han hinchado ya las hojas para no tener que preocuparse de cerrar y de abrirlos. Se preparan para todo el invierno porque las condiciones no son las adecuadas para crecer. Pero cuando ya están en proceso, digamos, de temperaturas adecuadas, pues lo que hacen es cerrarlos y abrirlos. Por el día los abren, por la noche los cierran. Por el día los abren y los cierran en función de si la cantidad de CO2 acumulado dentro de la planta es elevado, lo cierran, porque ese CO2 es el que servirá, digamos, en la fotosíntesis para crear materia orgánica. Por tanto, lo cierran. ¿Que tienen poco CO2? Lo abren para meter CO2 dentro. Lo mismo pasa con el agua y también pasa con las temperaturas. En función de las temperaturas o de la cantidad de agua que necesitan o que dejen de necesitar, ese sistema es súper inteligente. Un sistema de protones, de potasio, de protones de hidrógeno, etcétera, son los mecanismos de apertura y de cerrar los estomas, porque lo que hacen es hinchar con agua o deshinchar de agua esas válvulas que son perfectas en este sentido. ¿Nosotros tenemos nuestros cerramientos de fachada? Sí, tenemos cerramientos de fachada, pero son un poco chipichape todavía, desde mi punto de vista, ¿eh? Yo no soy ni arquitecto ni soy nada, o sea, pero me interesa mucho, por curiosidad, cómo funcionan las cosas. Y de hecho, trabajamos para un proyecto de definir cuál era la parada de autobús del futuro para JCDecaux. Y en aquel momento pues dijimos, bueno, ¿y cuáles son los elementos de interacción que podemos incorporar en una parada, puesto que tenemos un elemento que es único, para que una persona no la consideremos loca por el hecho de estar parado en un punto? Si tú tienes una persona parada en la calle y está así, todo el mundo se pregunta, ¿qué hace este aquí? ¿Verdad? A no ser que sea de cultura árabe, etcétera, que es distinto, ¿eh? Pero en nuestro caso, una persona parada dice, uy, este tío está loco. En cambio, si está en una parada de autobús, no. Le asignamos un comportamiento adecuado, pero tiene que esperar. Si tiene que esperar, tenemos la posibilidad de interactuar con él. Y ahí es donde iniciamos un proceso de investigación del vidrio. Y averiguamos algo maravilloso, y es que tenemos vidrios que, fruto de que es el material, digamos, que lo compone, principal, es sílice. El sílice, a nivel químico, es una molécula que tiene 4 valencias, igual que las tiene el carbono. El carbono es capaz de generar estructuras como somos nosotros, y el sílice es capaz de crear unas estructuras maravillosas, entre ellos las bases, las claves, digamos, de los computadores, de los transistores, la base, digamos, de la computación, pero precisamente por esas 4 valencias. Si nosotros empezamos a unir capas de vidrio distintos, podemos tener vidrios alucinantes. Podemos tener vidrios que sean aislantes como si fuera un muro de carga, con un tamaño así. De una seguridad tremenda, son vidrios antibala. Tenemos vidrios que pueden ser autolimpiantes. Podemos tener vidrios que sean transparentes, translúcidos y opacos a voluntad. No está mal. Podemos tener vidrios que se proyecten imágenes. Podemos tener vidrios que sean interactivos. Es decir, podríamos construir en nuestra casa paredes en donde pudiera tener yo la Gioconda a la máxima, digamos, como obra de arte, la máxima perfección de la imagen de esa pintura de Miguel Ángel, tenerlo y mañana tener otro, porque lo he cambiado, que me he cansado, y cambio de imagen de mi habitación. O quien dice, yo estoy diciendo, digamos, cosas que se me acaban de ocurrir, pero
lo que quiero decir es que tiene unas posibilidades tremendas. Tremendas. El vidrio multicapa es brutal. Y además me permite hacer el papel de los estomas. Es decir, que puedo entrar, puedo salir, puedo de alguna manera incorporar una cantidad de funciones tremendas en los cerramientos de fachada que ahora son muy simples, sin ir más lejos. ¿Vale? Pues vidrio conductor, vidrio con paneles solares integrados, no lo he dicho, pues también. Lo he dicho antes, sí, combinación entre paneles solares e iluminación, el efecto loto para que resbale el agua, el vidrio antolimpiante, el vidrio aislante, el vidrio transparente opaco, el vidrio con superficie protectora, pantalla, etc. Todo eso en función de las capas que le vaya poniendo. Ahora con materiales como los OLEDs, los materiales orgánicos, que ahora ya hay pantallas inmensas. Cuando nosotros empezamos solamente había unos OLEDs así de chiquitines en los aparatitos estos de los juegos de los niños. ¿Cómo se llaman? Los Play no sé cuánto, no sé cómo se llama. ¿Vale? Pero ya me sabéis lo que yo estoy diciendo. Ahí había, los primeros fueron así, que eran de tamaño pequeño, ahora ya son inmensos. Este, por ejemplo, es transparente desde el interior y en cambio tienes esa imagen en el exterior. Puedes tener la misma imagen en el interior si te gusta, ¿eh? Los árboles tienen una cantidad de inquilinos tremendos. Tienen aves, tienen mamíferos, tienen insectos de todos los tipos, tienen hongos, tienen musgos, tienen de todo, tienen líquenes. De todo viven en los árboles. Maravillosamente. Nosotros no tanto, pero también, porque no nos gusta vivir con muchos, más que los que a nosotros nos gustan, ¿eh? Pero bueno, en principio, también tenemos esa posibilidad y tenemos la necesidad de que los que vivan dentro vivan en las mejores condiciones de salubridad, las mejores condiciones que uno pueda llegarse a imaginar, porque no está reñido el hacer las cosas bien desde un punto de vista ambiental o ecológico con aquellas que tienen que ver con la calidad de vida de los que allí habitan. Al contrario, es decir, podemos conseguir exactamente lo mismo si nos ponemos a trabajar en ello. De hecho, yo hice un certificado, tengo hecho un certificado de urbanismo ecosistémico que está, digamos que nos lo pagó el Ministerio, está colgado. Y es un tocho, digamos, de 700 páginas que te explica cómo calcular los indicadores para hacer un urbanismo ecosistémico. Y en su momento, el decano del Colegio de Arquitectos de aquí, de Cataluña, me pidió si podía hacer lo mismo para los edificios. Pero como son muy suyos, al final, ese encargo se fue al traste porque dijeron, si es que este ni es arquitecto, ¿cómo va a hacer eso él? O sea que nos quedamos sin la posibilidad de profundizar en este ámbito, pensar que yo no soy único. Yo tenía una organización de 50 personas con un montón de arquitectos, ingenieros de todo tipo, en fin, yo qué sé, o sea, podríamos haber hecho una cosa preciosa. Bueno, ya lo hacen en otros países como Suiza, etc. Podríamos haberlo hecho nosotros, sí. Pero lo importante es que tenemos un montón de inquilinos dentro. Inquilinos que no solamente son personas físicas, sino también personas jurídicas. Tenemos todo tipo de actividades en función, digamos, de las características del edificio, ¿de acuerdo? De hecho, esta es la biodiversidad, estas son fotografías que tomé hace un mes en Nueva Zelanda. Estos son los bosques autóctonos de ese país maravilloso y ya ven, digamos, la cantidad de capas, la cantidad de tipos de edificios distintos que de alguna manera vienen a convivir en ese territorio. Nosotros también tenemos edificios muy diferentes, con usos y funciones diferentes. Tenemos pues, edificios de oficinas, edificios hoteles, tenemos grandes centros comerciales, en este caso el del Corte, bueno, no voy a decir el nombre, tenemos bibliotecas, tenemos iglesias, tenemos de todo, y también edificios para residentes. Los tenemos dentro de la ciudad. Pero hay un elemento que a mí me interesa muchísimo que planteemos ahora en esta propuesta, que son cómo en los ecosistemas naturales se cumplen las leyes de la naturaleza y nosotros no. Ese es el grave pecado de la sociedad industrial.
En la naturaleza no permanece nada, nada es nada que no maximice la entropía en términos de información. Dicho de otro modo, más llano, no hay nada que funcione que a la vez de reducir el consumo de recursos, en particular el de la energía, incremente a su vez la organización y la complejidad de esa organización. Si no se cumple eso, no funciona. Se va al traste. Y sirve para todo, sea para las mutaciones, sea para los procesos evolutivos, sea para los ecosistemas, para quien fuere. En definitiva, les voy a poner un ejemplo que creo que es muy sencillo de entender para que finalmente comprendamos qué significado profundo tiene. Nosotros que somos, los seres humanos, que somos uno de los recién llegados al planeta, somos el sistema más complejo que conocemos. De hecho, tenemos 100.000 millones de neuronas funcionando a la vez en nuestro cerebro. Eso es una singularidad, que además tiene unas capacidades tremendas de aprender, de dar respuestas inteligentes, de hacer todo lo que es capaz de hacer. Además somos capaces de andar, de movernos, de llegar a nuestro destino. Todo eso por el módico precio de una energía equivalente para que todo funcione de una bombilla de 150 vatios. Una bombilla doméstica. Con esa energía lo hacemos todo. ¿Qué quiere decir? Que la energía que yo necesito para mantener esa organización tan compleja, si yo pongo la energía y la organización debajo, es casi cero. Es de una eficiencia tremenda. ¿Lo ven? En definitiva, cuando yo me muevo con un coche, con un automóvil, la energía que yo necesito son 6.000 veces más, que son con energías no renovables. Hagan ustedes cuenta de por qué decimos que esto es un desastre, de por qué esto es insostenible. Y nosotros, cuando lo analizamos desde el punto de vista urbano, nos damos cuenta que la energía va creciendo en el tiempo a medida que vamos haciendo crecer nuestra ciudad, pero no generamos una tasa de crecimiento en organización en la parte de abajo tan grande como la energía que consumimos. O sea, esa eficiencia cada vez es menor. Y en definitiva lo que estamos consiguiendo es que la insostenibilidad crezca en la misma medida. Y eso es lo que hace que nuestro modelo económico basado en el consumo de recursos no tenga futuro, porque va en contra del primer principio de la naturaleza, que es la maximización de la entropía en términos de información. Así de claro. Por tanto, nosotros sabremos. Tuvimos una crisis y la posibilidad de revertirlo, pero no sabemos cómo hacerlo. Yo creo que tenemos una buena estrategia, una estrategia para poder revertir el proceso, que es esta, que es la que utiliza la naturaleza. Es decir, ser capaces de reducir la energía cada vez más. Yo les he dado una serie de pautas aquí para reducirla, Podríamos hablar de los vehículos y también haríamos lo mismo. También tenemos soluciones. Pero sobre todo necesitamos incrementar la organización urbana. ¿Y qué es eso de la organización urbana? ¿Cómo la podemos parametrizar? Que es la clave. Porque la energía todo el mundo la entiende. Pero la organización no tanto, ¿vale? Lo que ustedes tienen aquí con la N y la H es N es el número de personas jurídicas, o lo que viene a ser lo mismo, las personas jurídicas son las actividades económicas, las asociaciones, los equipamientos, las instituciones, todo lo que está organizado. Esos son las personas jurídicas. A mí me costó 20 años llegar a esa conclusión de que es la clave de la ciudad. Porque pensaba que eran las personas. No, no, son las personas jurídicas. Y la H es su diversidad. Si tenemos todas las personas jurídicas de la misma de esto, no vamos a ningún lado. Tienen que ser complementarias. Tenemos que tener a alguien que nos corte el pelo y otros que nos den de comer. Es decir, tenemos que tener todo lo complementario, que es una panoplia increíble, ¿vale? Y que nosotros aquí la incorporamos dentro de los edificios, ¿lo ven? Estos son iconos que representan las actividades que podemos
incluir dentro de los edificios. Es decir, que como inquilinos no solamente tenemos personas, también tenemos personas jurídicas. Fundamental, la misticidad de usos cuando proyectemos una ciudad. Ya no se vale hacer polígonos de viviendas sin actividad ninguna. Eso es un desierto urbano. Y a través, digamos, de la teoría de la información, podemos averiguar el grado, digamos, de diversidad que tiene un mensaje. Y ahí tienen ustedes, en el caso de Barcelona, un trocito de Barcelona, que tiene más de 180.000 personas jurídicas, pues un trocito de ellas tienen en coordenadas dónde están dispuestas en el territorio. Si vamos haciendo un zoom de esto, pues llegamos, no les he puesto, los iconos no los he puesto todo porque si no se ponen uno encima del otro, pero para que ustedes vean aquí, yo puedo cambiar esos puntos por un sistema de ideogramas y con ello crear un diccionario para leer la ciudad. De hecho, lo hemos creado, con más de 2.000 palabras, que vienen a corresponderse con cada una de las actividades distintas que se dan cita en las ciudades en Europa, ¿vale? Y al final tenemos un mensaje. Si yo tengo un mensaje, puedo medir la cantidad de información que tiene ese mensaje a través de la teoría de la información, que es la fórmula que les he puesto yo antes de Shannon y Weaver. Con lo cual, yo puedo tener algo tan maravilloso como esto. Y es saber el nivel de organización que tengo en el territorio. ¿De acuerdo? De la metrópoli de Barcelona, y me voy acercando a la misma. Y sé en dónde obtengo la máxima complejidad urbana. Por tanto, la N y la H se me revela ahí, me dan los valores. ¿Qué pasa? Que cuando yo construyo con el modelo anglosajón, lo único que hago son suburbios. ¿Qué actividades hay en ellas? Ninguna. Son desiertos urbanos. Es como, para que entiendan ustedes lo que quiere decir esto, es una selva lluviosa, en donde tengo una biodiversidad tremenda, y en el otro extremo tengo un desierto, no tengo a nadie, pues no se puede vivir. Pues esto es lo mismo en las ciudades. En el centro tengo una diversidad de actividades muy grande, pero en el suburbio no tengo nada. Es el desierto urbano. Una cuestión muy importante para que se nos bajen un poco los humos. Los árboles están vivos y se reproducen. Y nosotros tenemos la desfachatez de decir que nuestros edificios son inteligentes, si ni siquiera están vivos. ¿Que tienen algunos sistemas de retroalimentación? Pues vale, pero llegar a este extremo, hombre, pues no. En consecuencia, esta idea nosotros todavía no la hemos alcanzado. Nos llevan millones de años de ventaja, ¿eh? Por tanto, tenemos que aprender de ellos muchísimo. Y por último, les voy a explicar no solamente lo que es el edificio, sino lo que hay a su alrededor. Porque en el momento en que nosotros nos olvidamos de lo que hay a su alrededor, lo que hacemos son engendros. Tenemos unos barrios construidos ex novo que eso no lo vivirían ni las hormigas. Porque no son habitables. No tienen los elementos básicos para poder vivir. Lo que hay alrededor puede ser un erial, un lugar inhóspito, inseguro, yo qué sé, pero lo construimos. Es quizá la especie viva que hace peor las cosas en estos términos. Los lugares de vida, a excepción, digamos, de determinados lugares, pues muchas veces son inhóspitos. Y nos empeñamos en que lo sean porque perdemos del norte de no saber compatibilizar lo que es la economía con lo que es la ecología. ¿Y tienen que ir juntas? Pues claro. ¿Deben de ir juntas? Sí. ¿Ganan las dos? Sí. Ya acabo. ¿Me dejas 5 minutos? ¿5? ¿3? ¿Cuántos? Bueno, pues esta parte tan importante no os la voy a poder explicar. Vale, bueno, 1 minuto nada más, ¿vale? Al final, la habitabilidad en las variables de entorno, los ecosistemas, a medida que van creciendo, van controlando las variables que hay en el interior. La humedad, la temperatura, la insolación, los caminos, todo está controlado.
Y eso permite que crezcan otros nuevos organismos con capas distintas, niveles diferentes, y la biodiversidad crece. Y con ello todavía se controla más las variables que denominamos de entorno. En nuestro caso, tenemos ciudades, en el caso de Barcelona, donde el 85% del espacio está dedicado a la movilidad, en particular en coche, que tiene una realidad como esta, horrorosa, o esta, o esta. En cambio, la propuesta que nosotros hacemos de Supermanzanas libera el 70% del espacio para conseguir que la contaminación atmosférica se reduzca prácticamente del todo, el ruido se reduzca prácticamente del todo, los accidentes se reduzcan prácticamente del todo, la renaturalización se incremente doblando el número de árboles de alineación dentro de las calles de la ciudad. Tenemos la posibilidad de reducir, si implantamos este sistema, que libera el 70% del espacio que hoy se dedica a la movilidad, conseguimos evitar 667 muertes prematuras cada año, 18.000 ataques de asma, 12.000 bronquitis aguda, 600 hospitalizaciones cardiovasculares, y nos podríamos ahorrar de la factura sanitaria y de la factura por la seguridad social de 1.700 millones de euros cada año implantando esto. ¿Saben cuánto vale implantar esto con soluciones tácticas? 300 millones de euros. Definitivo, en 10 años son 30 millones al año. ¿De acuerdo? O sea, nada. Los controles de las variables de entorno estarían reguladas, estarían controladas y tendríamos una ciudad maravillosa, no solamente en la edificación, sino también en el espacio público. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Salvador. Ahora en el descanso comentamos un poquito más todas estas cuestiones que nos han parecido muy interesantes. Bueno, ya saben cómo es el tiempo en estos congresos.